Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas de negocios, temas empresariales, temas de impacto a todas las empresas. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual doy la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, muy entusiasmado. ¿Qué te parece este nuevo día? De repente siento que todavía sigue siendo martes, pero ya es esta nueva etapa de Sin Duda. En los miércoles, mismos temas, mismo horario. Bueno, mismos temas no. Bueno, Hay temas nuevos. temas empresariales. Pero, No, encantado. Espero que la gente, pues obviamente, nos siga en esta nueva etapa, en otro día, miércoles, a las 9 de la noche. Perfecto, pues hemos estado platicando durante este mes del camino a la declaración anual de personas morales. Sabemos que el próximo mes es la fecha límite para presentarla y ya hemos platicado con nuestro invitado de diferentes temas. Hoy toca uno de los más importantes, que es el tema de las deducciones. Así es, yo creo que, bueno, a ver, yo creo que ya a lo mejor la gente ya está fastidiada, pero porque se las hemos venido haciendo de emoción, como que cansada para en camino a la declaración anual, pero la verdad es que pues, es un tema bastante amplio, muy extenso, y que ciertamente hemos ido tratando de de platicar por temas bastante relevantes sobre pues, algunos rubros de la declaración. Pero bueno, pues esto puede ser para hacer hasta un curso en particular. Y bueno, no queremos perder la inercia en seguir platicando ahora ya platicamos de pues, informativas, de ingresos, y ahora viene un rubro que consideramos bastante interesante y que es en donde las autoridades fiscales ponen mucho foco. ¿Por qué? Pues porque son los conceptos que le pegan a la base fiscal. Exactamente. ¿No? Y hablando de qué, de nuestros costos y nuestros gastos, que deben de cumplir ciertos requisitos para poder ser deducibles en el impuesto sobre la renta. Y pues bueno, el día de hoy te cedo la palabra para presentar a nuestro ya flamante y experto en la parte fiscal. Se ha convertido en nuestro tercer conductor durante todo el mes y probablemente todo marzo también nos seguirás acompañando. Gabriel. Ya vamos a dejar de planta. Sí. Gabriel Ángeles, socio y director fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Gabriel? Todo muy bien, Dani. Muchas gracias. Pues qué bueno que estamos justo en esta temporada, porque la verdad es que están saliendo muchas dudas alrededor de la declaración. Son temas bien interesantes. Un poco lo adelantamos en los últimos programas, Jesús. A ver, esto no lo podemos ver aislado. Tenemos que verlo integral. Y esto no empezó hoy. Empezó desde el cierre del ejercicio y hay muchos pasos que debemos ir cubriendo. Perfecto. Pues vamos a entrar de lleno al tema porque el programa se nos va a hacer muy corto para platicar de todo lo que tenemos que hablar. Pues comencemos con el primer punto. ¿Qué es lo más importante que deben considerar el tema de deducciones? Claro, a ver, a mí sí me gustaría, hay un mundo de información y de conceptos, yo creo, que ciertamente, dependiendo de la industria o del giro de las propias empresas, pues tendríamos que ir abordando. Pero me gustaría o nos gustaría, Gabriel, que nos centráramos en hablar de los principales rubros de las deducciones, que generalmente tienen, pues déjame llamar empresas, que hay empresas de diversas industrias, insisto, pero empresas a lo mejor, hablando de empresas comercializadoras o manufactureras, digo, no es que discriminemos a las demás, pero bueno, ahorita hablando de estas en particular, ¿cuáles son estos requisitos, las particularidades en cuanto a los requisitos que deben de cumplir, que hay que cuidar en términos generales? Y después me gustaría que fuéramos platicando algunas peculiaridades de las más relevantes. Por ejemplo, operaciones con partes relacionadas, es decir, con empresas del mismo grupo, nacionales y o extranjeras, que generalmente es ahí donde también hay más foco de la autoridad. ¿Por qué? Pues porque es donde aparentemente pudiera prestarse a ciertos abusos, ¿no? Que sin acusar a nadie todavía, pero pues es lo de la manera natural, ¿no? Y donde hay ciertas concesiones y demás, sí. Costo de ventas, no sé, arrendamientos, intereses, etcétera. Sí, y creo que un aspecto fundamental que tocabas, Jesús, es saber quiénes somos. Y desde ahí ya lo anticipábamos en el programa anterior. A ver, primero necesito saber quién soy para efectos de identificar qué puedo tomar como deducción. A ver, yéndonos muy puntuales, en términos generales, una deducción debe cumplir con 3 condiciones iniciales, déjame ponerlo así. La primera
que es algo que nosotros conocemos como que sea estrictamente indispensable, es decir, que para el desarrollo de mi actividad sea necesario hacer ese gasto, esa inversión o ese costo. Si no pasa por este primer requisito, fin, no podemos seguir adelante. Que bueno, oye, ya tocaste un punto, ya con ese hacemos un programa. Sí. Y sí, ¿No? ¿Por qué? ¿Qué se considera estrictamente indispensable? queda ¿No? muy Porque ambiguo, ¿no? para mí puede ser una cosa, para ti puede ser otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué se considera estrictamente indispensable para mi operación? Porque hay un punto, oye, que me ayude a generar ingresos. correcto. ¿O no? Y justo Porque en no esa todo- parte. No necesariamente digo, todos lo hacemos con estás erogando, pues con la firme intención de buscar generar un ingreso, ¿no? Si no, no sería negocio. Sí, tal cual. Y esa parte es fundamental. A ver, si yo voy a empezar a erogar lo que sea, esto me tiene que dar un beneficio económico. Es decir, en principio, lo que busca la ley es que haya esa paridad entre lo que yo estoy generando Sí. contra lo que yo estoy erogando, invirtiendo o llevando al costo. Si no existe esta condición, si por ejemplo me dedico a enajenar mesas, por ejemplo, escritorios, pues no hace sentido que yo tenga que comprar llantas, por ejemplo, ¿no? O llantas de auto para ser muy puntual. Oye, ¿pudiera llegar a caer? Pues bueno, puede ser que sí, siempre y cuando la justifiquemos como que es parte de, del transporte que yo requiero para mi mesa. ¿A qué me lleva esto? A precisamente identificar otra vez quién soy para efectos de ver si esto eventualmente se relaciona con los ingresos que estoy generando. Ok. Sí. Que tiene que ver con razón de negocio, ¿no? Exacto. Correcto. Que sea estrictamente indispensable y que esté relacionado con mi Gracias. actividad, mi negocio. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué otros requisitos fundamentales? Porque sé que hay unos que brincas de año, que Sí. todavía tienes oportunidad de cumplir o de cubrir hasta antes de la declaración anual, ¿no? Porque ahorita pues ya estamos a toro pasado, como diríamos, ¿no? Coloquialmente. Entonces quiere decir que pues ya lo caído. Digo, evidentemente pues tendría que estar haciendo un análisis para ver qué sí cumplió, qué no cumplió con algunos de los requisitos que nos estás platicando, en función a mi giro, en función al tipo de costo o gasto, pero todavía tendría posibilidades. ¿Cuáles son esos otros requisitos que tú consideras al menos que no tienen etiqueta en función del tipo de negocio? Sí, y mira, el segundo que se vuelve fundamental es algo que nos da muchos dolores de cabeza, que es la famosa factura. Entiéndase por factura el CFDI. ¿Okay? Ok. En el caso de las deducciones, tenemos una regla muy puntual que nos dice que si yo pretendo deducir algún gasto o costo, yo debo de tener una factura correspondiente al ejercicio al cual le pretendo deducir. Y aquí viene un efecto bien importante, Jesús, que justo lo comentabas. A ver, si yo tengo esta factura de ejercicios posteriores o anteriores, ¿es deducible o no es deducible? En principio, la respuesta es no, porque nuestra factura al día de hoy, dado que es electrónica y que surge ese proceso de ida, regreso y de sellado, pues ya está de cierta manera validada en un punto en específico, con una fecha en específica. Entonces, pues ahí no hay para dónde hacernos. Debo de tener esa factura que cumpla con todos sus requisitos, a su vez, que haya sido sellada y tal, pero que si yo no cuento con ella, nuevamente no puedo seguir adelante con el análisis de la deducción. De acuerdo. Y el tercer punto que se vuelve fundamental es que ese gasto efectivamente se encuentre registrado. Ok. ¿Registrado dónde? Pues en la contabilidad. Ok. En muchas ocasiones, la verdad es que nos hemos encontrado con situaciones donde yo tengo facturas, como lo comentábamos ahora, pero esa factura no necesariamente se registró. ¿Por qué? Por distintas razones. Oye, puede ser algo tan simple como que no llegó al área encargada en tiempo, como porque efectivamente no se asocia con el registro del ingreso. Ejemplo, movimientos contables, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos casos hay que ser muy cuidadosos de que sí vaya cumpliendo también con este requisito, porque en caso contrario, la autoridad en ejercicio de sus facultades, pues nos puede aplicar la de no te dejo deducirlo y entonces ajustarnos las bases, que ahí se vuelve un tema fundamental, porque, a ver, si lo vamos, si vamos recorriendo estos tres requisitos, pasamos por uno que se vuelve elemental y hemos hablado de él en muchas ocasiones, que es el tema de las facturas, las conciliaciones.
Si yo esta conciliación que hemos tocado en diversos programas no la tengo asociada con estos registros contables que a su vez soporten mi estricta indispensabilidad, que a su vez hace que genere el ingreso, entonces las operaciones empiezan a caer. Ok. Y dicho sea de paso, la autoridad ahora con este nuevo ambiente de fiscalización está enfocando mucho en estos temas, en que realmente hagan sentido las deducciones. Oye, ahorita que hablabas del tema y entrando en alguna de las deducciones importantes para cierto tipo de empresas, el famoso costo de lo vendido, ¿qué pasa con el tema de los FDIs? Porque obviamente el costo de lo vendido pues tiene una particularidad, ¿no? En donde pues, pueden ser que haya compras, si es una empresa que se dedica a producir bienes, pues puede ser que haya compras que haya realizado en un año anterior y pues obviamente su factura viene del año anterior. Entonces, ¿pero qué crees? Que pues hablando, si estoy reconociendo el costo de lo que vendí, pues probablemente la venta no ocurrió en el año en el que yo compré ese insumo. Sí. Entonces, ¿eso es permisible? Y sí, la respuesta es sí. Y justo esos son los análisis de detalle que tenemos que hacer. Tú comentabas al principio, Jesús, a ver, sí hay deducciones que en lo particular tienen reglas específicas sobre qué sí y qué no. Esta es una de esas, Jesús. Precisamente en la temporalidad, recordemos que el costo de venta en términos generales lo que busca es asociar el ingreso que yo estoy generando por una venta contra lo que yo tuve que erogar para generar esa venta. Entonces puedo tener estas disparidades donde puedo, ahí sí, llevar mediante una regla particular la deducción. Ok, vamos a seguir hablando sobre el tema de deducciones, pero vamos a un pequeño corte, si no, producción nos va a quitar. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre las deducciones, camino a la declaración anual de personas morales. Ya platicamos de los requisitos, Jesús, particulares, generales, y hay mucho de qué hablar, ¿no? Platicamos sobre el costo de ventas y ahí nos quedamos. Sí, bueno, hablando del costo de ventas, Gabriel, ¿qué otra particularidad o consejo le darías a la gente que nos escucha al ser un concepto muy representativo en general para la mayoría de las empresas que tienen este tipo, que son comercializadoras o que son productoras o fabricantes? ¿Qué otro aspecto habría que cuidar? Porque muchas veces traemos un costo en la contabilidad y fiscalmente pues hay partidas. Yo creo que siempre hay, por lo general, pareciera que lo que está contablemente nunca difiere de lo fiscal. Pero eso en realidad debería de ser así. No, y creo que esa parte es fundamental que la entendamos, Jesús. Recordemos que el tema de las disposiciones fiscales nos va dando justo esos lineamientos para que yo identifique qué parte sí. Típicamente lo que sucede, por ejemplo, en el caso de un costo de venta contables contra el costo de ventas fiscal, es que pudiéramos tener erogaciones, digamos, generales que se tienen que hacer, que contablemente sí me juegan, que van a hacer una disminución, pero fiscalmente a lo mejor no cumplen ninguno de los requisitos o alguno de los requisitos que acabamos de platicar. Entiéndase, por ejemplo, gastos que yo haga en atenciones relacionados con la venta en sí mismo, por ejemplo, gastos mínimos que en muchas ocasiones hago como parte de la producción, que no necesariamente llegan a tener comprobantes. Es decir, hay una serie de erogaciones que necesariamente tenemos que analizar para ver qué sí y qué no. Típicamente tiene que diferir una de la otra, pero ese es el análisis fino que hay que entrar a realizar. Sí, porque puede llegar a haber ciertos conceptos que en realidad son costos de operación Sí. o gastos de operación que los están mandando al costo y que incluso pues ahí pareciera que en realidad pues la empresa pudiera estarse viendo impactada en el cálculo de sus impuestos. ¿Por qué? Porque está esperando deducir un concepto pues hasta que se venda el producto, cuando probablemente ese concepto pues debe haberse deducido a lo mejor en el ejercicio en el que ocurrió como un gasto de operación. No esperes a que se venda, ¿no? Sí, y eso ya entramos a temas de temporalidad, que era un poco lo que comentabas en el bloque anterior, Jesús. A ver, si yo puedo identificar que puedo anticipar esa deducción, como es el caso, pues entonces la tomo.
pero eso es parte del desdoblamiento que tenemos que hacer rubro por rubro, y el caso del costo es de los que son por excelencia, porque precisamente acaban muy compactos, acaban muy aislados, y también son reportes que se producen prácticamente por el área de producción y que muchas veces no son tocados por nadie del área fiscal, porque se definen así. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otro rubro? ¿Qué otro concepto de deducción consideras que es importante, pero más importante el aspecto a considerar en ese rubro? Miren, un tema que se ha vuelto no un dolor de cabeza, no lo llamaría así, pero que requiere mucho detalle, es el tema de la deducción de inversiones. ¿Por qué? La deducción de inversiones ya en la declaración anual. Cuando te refieres a inversiones, ¿por inversiones en qué? ¿Por qué? Buen punto. Inversiones, para la gente que nos escucha hablando de inversiones en activo fijo, es decir, Inmuebles. maquinaria, ¿no? Maquinaria, vehículos, equipo de transporte, Sí. ¿no? Fundamentalmente vamos a hablar de maquinaria. Sí. Sí, Eso es un tipo de inversión en activo fijo porque son conceptos o pues a lo mejor en otros conceptos amortizables, ¿no? Puede ser que tengas ahí algunos otros conceptos que son amortizables. Pero bueno, hablando de equipo de maquinaria y equipo. Y justo lo que está buscando el SAT ahora y que justo les comentaba, se está volviendo un tema de análisis a detalle, es porque el formato de la declaración anual hoy en día ya te pide mucho más detalle a través de un catálogo en cada maquinaria. Ejemplo, si nos enfocamos directamente con la maquinaria, hoy en día ya te dice, oye, a ver, esta maquinaria, ¿cuál es su uso? Uh-huh. Y no solo dime cuál es su uso, márcala, dime cuál es el MOI, el famoso MOI, que básicamente es lo que te costó, así como los gastos asociados para que tú la pusieras a punto, para que se pusiera a producir. Exactamente. Y te pide que lo vayas abriendo. De tal suerte que cuando tú vas ya en el aplicativo de la declaración anual llenándolo, pues te enfrentas con el reto de que tienes que individualizar cada erogación que tú hiciste relacionada por esa maquinaria. Esto realmente lo que hace es un cambio de hito, porque contablemente esto tú lo vas a ver aislado. Es un concepto que está cerrado y que cuando lo empiezas a abrir, pues depende mucho de cómo se haya registrado desde un principio. Es un concepto que no está precargado o sí está precargado, porque eso es algo interesante. Hoy día ya estamos en una era en donde hay mucha información que ya se precarga porque la autoridad fiscal cuenta con muchísima información a través digamos que de toda la documentación electrónica que viaja, que recibe y que emitimos y que no nos damos cuenta, nada más emitimos facturas y demás, pero al final del día, ahorita que hablas de los activos, que son una inversión, estos también, al igual que en el caso del costo de venta, pueden ser conceptos que no necesariamente la factura corresponda, haya sido emitida en el ejercicio al cual, porque tú estás, Sí, ¿no? el activo se deduce vía una depreciación, es decir, el demérito que tiene el activo por el transcurso del tiempo por su uso, ¿no? Entonces, pues si un activo lo deprecias en 10 años, pues hoy te estás llevando un décimo de ese valor del activo. Entonces, pues la factura la tuviste en el año 1. Sí. ¿No? Y esa misma factura, que ese es lo que presupones. Hoy ahora, haciendo un poquito de reflexión, pues la información, pues en principio la autoridad tiene el valor de ese activo, Sí. pero ese yo no sé si lo tiene precargado como un activo, porque tú lo tendrías que estar identificando como un activo, la autoridad. Yo creo que desde la propia factura lo tienes que identificar con el codiguito de que es activo para que el día de mañana se precargue. Digo, pensando ahorita, porque va a ser que traigas activos de hace muchos años, ¿no? No, pero aparte falta el MOI, ¿no? O sea, todos los gastos inherentes. Claro, Está difícil entonces, cargar eso, ¿no? Pues eso no lo puedes precargar. No, mira, eso no está precargado, pero sin duda yo creo que tiende hacia allá, porque a final de cuentas, cuando tú generas una factura, ya la vas clasificando sobre qué tipo de operación estás haciendo. En este caso, si la contraparte me factura una venta de maquinaria, asumiendo que sea una local, que ahí se vuelve otra complicación, porque si es extranjera, ¿qué vamos a hacer? Pero hoy en día es un rubro que no está precargado. Sin embargo, yo ya lo estoy señalando con todo nivel de detalle a través de la declaración.
Y recordemos que la declaración en sí misma es una aseveración de que yo tengo un cierto equipo, en este caso maquinaria, y que esa maquinaria es real y que el valor que yo le estoy asignando cuenta con toda la documentación soporte. Luego entonces, si en algún momento la autoridad me llega a cuestionar, pues yo estoy obligado a entregarle todo lo que esté soportando esos rubros. Y en el caso de la deducción de inversiones, precisamente se vuelve sofisticado cuando empiezas a poner maquinaria sobre maquinaria, y lo comentabas ahorita, Daniel, en el tema de y todos los gastos asociados, pues bueno, se empieza a hacer un rubro muy grande. Se vuelve toda una locura para administrar. O sea, estoy queriendo pensar el efecto, la complejidad para tratar toda esta información que pareciera que hoy día pues es nada más simplemente trasladar lo que tienes en tus papeles de trabajo, lo vas a subir a la declaración. Pero la realidad es que no, porque hoy día, no me dejarás mentir o corrígeme, los famosos sistemas contables o ERPs, déjame llamar, que son algo más complejo, pero para todos los que nos escuchan, pues no son tan amigables, no te abren, o sea, no cumplen con las características necesarias para que para efectos fiscales mexicanos pues puedas tener toda la trazabilidad de la información. Sí. ¿No? No, y para el altas, bajas, Porque tal vez las empresas, hay empresas que tienen miles de activos, entonces el llevar ese orden y cargarlo a tu declaración, ya entendí por qué dices que es un dolor de cabeza bajita, ¿no? Mira, y déjenme ponerles algo sobre la mesa. A ver, nosotros tenemos en el imaginario colectivo que la declaración anual se puede ir hasta el 31 de marzo. Y tienen razón, es un hecho que la fecha límite de acuerdo a las disposiciones es el 31 de marzo. Sin embargo, con todo esto que estamos platicando, Jesús, ya el reto no es apuntar a 31 de marzo. Yo te diría que el reto es apuntar al cierre de febrero. ¿Por qué? Porque este factor que tú comentabas ahorita se está volviendo fundamental. Te voy a dar un dato. Nosotros típicamente utilizábamos alrededor de 5 días efectivos para presentar una declaración anual. Hoy, con todo este detalle que te pide el aplicativo, porque dicho sea de paso, si tú no vas llenando paso por paso, en el caso de las deducciones de inversiones, ejemplo, clasificar qué tipo de maquinaria es, después cuál es el MOI, y se va desdoblando. Si no voy haciendo todo ese seguimiento, no me deja seguir. Ajá. Luego entonces se me está yendo de 5 días aproximadamente a 10, asumiendo que ya tengo toda la información. Entonces, es un cambio de paradigma. Tenemos que anticiparnos y ver todo este detalle. Sí, no, antes al comenzar a llenar la 31 es como, bueno, ya la voy a comenzar a llenar. Oye, ya no es viable, ¿no? Yo creo que ni es que deja tú de llenarla, o sea, ya tuviste que, yo creo que ni siquiera en el cierre, o sea, esto ya debiste haberlo previsto desde antes. Durante el ejercicio. Y sobre todo, Jesús, porque tú adelantabas una parte que es fundamental, la información precargada que tengo. Hoy en día ya tenemos mucha información que ya nos aparece en el formato. Si yo todavía no lo tengo perfectamente identificado, entonces corro el riesgo de que ya cuando estoy más cercano a la presentación y tengo que corregir algo, pues ya voy tarde. Sí. Porque los sistemas del SAT se tardan aproximadamente en actualizarse 3 días, en el mejor de los escenarios 2, y ahí es donde podemos tener impacto ya a la presentación. Claro, porque si ahorita le tomas en cuenta que haya quienes estén cambiando, sí, pues se va a empezar a saturar el sistema como casi nunca pasa. Pero bueno, si quieres continuamos en el siguiente bloque. Como bien mencionamos, hay mucho de qué hablar. De hecho, vamos a tener una invitada para tocar 2 temas importantes referentes a la deducción, pero vamos a un pequeño corte. Vamos a seguir hablando sobre el tema de deducciones. Esto es sin duda #asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre las deducciones en este camino a la declaración anual de personas morales. Ya platicamos sobre los requisitos, sobre ciertos aspectos, costo de ventas, de deducción de inversiones, pero hay varios rubros, Jesús, que tenemos que platicar y tenemos una invitada especial para hablar de ello también.
a la cual, bueno, voy a presentar de una vez. Ya la conocen, a la que están viendo y a la que van a escuchar. Es Zoe Gómez, socia y directora de Hele Working. ¿Cómo te encuentras, Zoe? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias Dani. Toño, gracias por invitarme, Gabo. Un placer compartir contigo hoy aquí. Hay ciertos aspectos que vale la pena mencionar, como el tema de nómina, servicios especializados. Así es. Y es A por ver, eso. Hay muchísimos conceptos que podemos estar platicando y que ya decíamos, nos podemos llevar días enteros hablando de Curso. de un concepto, lo hacemos, lo degrafilamos, Lo que ¿no? nos encanta hablar, pues, ¿verdad? Exacto, pero bueno, la idea es estar comentando cuáles son los principales conceptos deducibles dentro de una declaración para, pues en general, déjame llamarlo así, hay muchos tipos de industrias, pero los conceptos más relevantes que hemos visto y que son más comunes, más homogéneos en todas las compañías o en la mayoría, pues ya vimos costo de ventas, ya vimos inversiones o en activos fijos. Y la nómina es otro de los rubros también muy importantes. Y bueno, la razón por la cual decidimos que nos acompañara Zoe en este rubro, además de Gabriel, es como especialista en la parte nómina. Justo creo que hay varios aspectos que considerar porque es uno de los rubros más importantes y hay áreas de oportunidad significativas que muchas veces cuando llegamos al momento de presentar la declaración nos topamos con ellas y empezamos a patinar. Entonces, hablando de eso y hablando también del concepto de servicios, que ese es un rubro muy amplio y que lo vamos a focalizar en esta ocasión, porque el concepto de servicios, pues vamos a hablar de mucho tipo de servicio, pero hablando particularmente del concepto de especializados, que no es otra cosa más que ahora la forma en cómo se le denomina y trata a lo que antes le llamábamos el famoso outsourcing, ¿no? Que hoy día ya está satanizada la palabra outsourcing, pero al final del día hay una serie de conceptos y requisitos que también tenemos que estar observando y que, no dicho sea de paso, para las empresas que se dictaminan, ¿no? Tienen que cuidar estos también aspectos. ¿Por qué? Pues porque el dictaminador también va a hacer tiene que poner una revelación en caso de que no se estén cumpliendo estos tipos de requisitos, ¿no? O sea, hay una fiscalización muy intensa por la autoridad fiscal y por las autoridades laborales y de seguridad social, ¿no? Pero pues también hay otro agente externo que es el dictaminador a quien le dan atribuciones para también hacer esa revisión. Entonces, tenemos ojos o cámaras por todos lados, ¿no? En este tipo de conceptos. Y bueno, pero volviendo al tema de nómina, Zoe, ¿qué aspectos tú consideras importantes que hay que tomar en cuenta hacia la presentación de la declaración anual? ¿En dónde las empresas tienen que estar prestando atención? Mira, creo que primariamente debemos hacer una revisión de cuál fue el timbrado que el SAT recibió. Es decir, mi nómina cuánto vale y de esa nómina cuánto timbré y cuánto vive en el SAT. De acuerdo. Primariamente. Oye, hubo unos que no pude timbrar porque no tenía el RFC del trabajador. Oye, ¿cómo contratas a alguien que no tiene un RFC? Perdón, pero hay lugares, o por ejemplo, si hablamos de campo, de construcción, pues lo que urge es mano de obra y no importa la parte fiscal. Entonces, no lo hago deducible, pero sí lo contrato, sí le pago, sí lo tengo adecuadamente dado de alta ante el IMSS y demás. Entonces, no necesariamente la nómina va a coincidir. Oye, pero además alguien tuvo por ahí algún cambio en su homoclave por cualquier cosa, se vuelve a complicar porque son CFDIs que no recibe el SAT, que no viven en el SAT. Entonces, primariamente debemos de hacer la conciliación de nuestra nómina, obviamente contra registros contables y contra lo que vive en el SAT. Y ya con eso sabemos lo que tenemos. Oye, no, ¿sabes qué? Que se nos quedó vivo un CFDI que no cancelamos. Hay que cancelarlo o hay que sustituirlo, es decir, reemplazarlo. Porque si primero cancelas y luego sustituyes, se te queda con la fecha de hoy. Es decir, tienes que amarrar el documento hijo al documento padre. No puedes matar el origen y después pretender que sea una continuidad de eso. Entonces, son como de las cosas que debemos de ser muy, muy cuidadosos en el proceso de timbrado. Estamos en la última semana de febrero y la autoridad fiscal ha sido noble.
y ha permitido que se corrija el timbrado. Condescendiente. Exacto, que se corrija el timbrado que en su caso corresponda durante o hasta el mes de febrero, el último día de febrero. Prodecon dice que como la deducción es anual, se podría tomar hasta la declaración anual, pero la verdad es que ¿para qué le rascamos las costillas al dragón? En términos generales, el SAT lo que dice es último día de febrero. Entonces, estamos en esa última semana, hagamos esa sanitización de nuestro proceso de timbrado para que podamos saber si hay que cancelar, si tenemos algún duplicado, que eso también puede ser un tema importante. Oye, ¿por qué hay un duplicado? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mi PAC mandó timbrar, no lo recibió en ese momento el SAT porque había una intermitencia, lo vuelve a mandar y resulta que en la latencia de la interfaz abre los dos y se van duplicados. O no me di cuenta y mandé timbrar 2 veces una misma nómina. Entonces todo eso dices, bueno, pues padre, ¿no? Tomo la deducción doble. Ajá, y la retención también la hiciste doble, obviamente no. Y esos son los temas que sí causan discrepancias ante la autoridad. Oye, perdón que te interrumpa, perdón, Daniel. Hay dos temas que a mí me llaman la atención. Uno, hablando del tema del famoso comprobante, ahorita estás comentando que hay la posibilidad de que se hagan unas correcciones, ¿no? Y que tenemos hasta el cierre del mes de febrero. En este caso, presumo, que como lo comentamos en el bloque anterior, que en el caso de la nómina, pues hablando de la nómina del 2024, que es la que vamos a mostrar en la declaración, pues en este caso sí hay posibilidad de que el CFDI no corresponda necesariamente al mes del año 2024. Ahorita, pues si se hacen correcciones, pues va a salir timbrado con fecha 2025. Por eso hay que asociarlos, que era justo lo que te decía. Al documento origen o al documento padre hay que relacionar ese CFDI. Si timbrar, ahí sí ya estoy pelas. Ah, sí. Ya ahí sí ya caminaste. Claro, es que eso es importante. Sí. O sea, lo podrías hacer, estás fuera de plazo, pero se considera del 2024 si lo haces hasta ahorita, en esta última semana de febrero. A ver, ojo, Sí. para quienes se los fue timbrar, sin querer queriendo, todavía lo podrán hacer. Correcto. Porque, ojo, no es lo mismo que hagas una corrección y que lo vincules, porque ahí hay una trazabilidad y que la autoridad sí puede decir, oye, perfecto, sí timbraste, cumpliste, pero bueno, yo te estoy permitiendo que corrijas, porque ahora... El segundo punto, hablando de este tema, de las correcciones, ¿por qué esperarnos hasta el cierre? Bueno, ya ni cierre, ya a toro pasado, estamos al 1:45 para corregir y darnos cuenta. ¿Qué no debimos haber sido previsores o precavidos y durante el año tener la dinámica de estar haciendo este tipo de revisiones para confirmar que nuestra nómina esté correctamente timbrada? Conceptos, que ahorita no hemos hablado de los conceptos, ¿no? Porque hay diversos conceptos que pueden estar siendo timbrados de manera incorrecta y que eso arroje datos para la autoridad que les haga pensar cosas malas, ahora sí que no hagas cosas buenas que parezcan malas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál debiera de ser? ¿Cuál es el consejo que les das a las empresas para que ahora sí, para este año 2025, Ahora que sí. sí me explico, digo, ya me estoy adelantando, pero bueno, oigan, ¿para qué sufrimos? Ya nos puso a preocupar, ya nos preocupó con las inversiones en activo fijo Gabriel, y ahora tenemos que lidiar con la nómina, pues como que estamos, sí me explico, como que ahora todo lo que no se hizo en el año pareciera que lo tenemos que corregir en un mes o mes y medio, ahora sí que mes y medio. Una semana. Una semana. No, bueno, ahorita en la parte no, me refiero a todas las deducciones, o sea, Sí, claro. pues se nos viene, no, pues sí me explico, o sea, como Sí. que estamos nosotros mismos metiéndonos en camisa de 12 varas sin necesidad alguna, cuando tenemos la forma, pensaría yo, que podemos tener los mecanismos para prevenir y anticiparnos. Ideal es que lo hicieras de acuerdo a tu periodicidad de nómina. Si tienes nómina semanal, quincenal, catorcenal, mensual, así lo hagas. Oye, no me da la vida para en un mes confrontar 4 documentos. Bueno, hazlo al menos cada mes para que puedas cerrar con el corte, con el registro contable adecuado que te permita mantener cada uno de tus 12 meses perfectamente alineados. ¿Y lo tengo que hacer a manita?
Bueno, eso sería bastante complejo. Sí lo puedes hacer. Si tengo dos, si tengo dos, son Puedes 3, 4 intentarlo, personas puedes también, y intentarlo, eso. pero No, a ver, es que hasta con un empleado resulta complejo. Sí. Cada empleado, si tuvieras nóminas semanales, le pagas en promedio 55 CFDIs, porque son los de cada semana, más el aguinaldo, más la PTU, más un bono. O sea, ya se te van multiplicando. Por 2, por 3, pues le multiplicas por 50 veces cada uno. La verdad es que aquí sí requieres tecnología para que sea humanamente más viable y más certero. Porque tengo entendido también que en la declaración, Gabriel, este concepto sí viene precargado, pero no sé qué nivel de detalle te da. Tal vez te dice, yo estoy llegando a 100 pesos, pero tú tienes 95. O sea, el identificar, no sé si es un reto. justo. Lo que pasa es que, como comentaba Zoe, toda esta información que ya viene timbrada, digamos, de forma natural, ya se encuentra en la base de la plataforma. Luego, entonces, si yo no voy siguiendo esos rubros, como decía Zoe, a ese nivel de detalle, la información que hoy voy a tener precargada, pues pudiera estar con estos errores o tiene que estarse a final de cuentas ajustando. Y ya no lo puedes editar, te tienes que regresar a corregir CFDI, esperar que el SAT corra el proceso y que caiga bien otra vez en tu declaración. Y para días. Entonces, sí, es un reto. Estoy consciente de esa parte. Está bien bueno el tema. Sin embargo, vamos a un pequeño corte porque si no nos vamos a quedar a mitad de las ideas. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate. Estamos platicando sobre las deducciones en este camino a la declaración anual de personas morales. Ya platicamos de diferentes deducciones y todavía mucho de qué hablar. Yo creo que nos va a dar para otro programa. Sin embargo, nos quedamos con el tema de la nómina, Jesús, que es bien importante, ¿no? Así es. A ver, hay un concepto, antes de que regresamos a este último bloque, platicaba Zoe de un rubro en particular en donde como que pareciera que es el basurero, ¿no? Y que, pues más bien, yo creo que no debemos de subestimar qué es lo que se manda a ese rubro de otros. Platícanos de este rubro de otros. Pero antes me quedé también con la duda de, hoy estamos hablando de que la autoridad, que cuando queremos hacer correcciones de último momento, que curiosamente son muchas, Sí. se tarda el sistema, que es algo ya conocido. No está previsto dentro del nuevo plan que trae la autoridad de hacer ciertos cambios y de robustecer sus sistemas, el que esto sea más dinámico y que ya no tengamos que, sí, o sea, esperar 3 días. Eso nada más es pregunta sí o no está contemplado o previsto esta situación en aras de mejorar el servicio que tienen ellos y que les conviene. Mira, la respuesta es sí, Jesús, pero ya los niveles que se manejan cuando tenemos un periodo ya tan reducido, la verdad es que se encuentran sobrepasados. Esa es la realidad. Ok, o sea que eso lo esperaríamos a lo largo del año ya. Por eso hacer las cosas en tiempo, decíamos en el bloque anterior, es lo más recomendable. Y si tienen tecnología, pues mucho mejor. Y si no tienen, pues búsquenos. Adelante, Sí. Zoe. Gracias. Creo que parte de este proceso de sanitización que se debe hacer al proceso de timbrado no solo es el que timbres, que cheques que esté duplicado, bien timbrado, etcétera, sino que los conceptos estén alineados. El 001 obedece a sueldos, pero hay un botecito de basura que es el 999, ¿no? Cuando no encuentras nada, lo avientas ahí, dices, es otros que no forman base. Ese concepto es usual, que cuando se ve muy abultado en cantidad, pues obviamente te lo van a fiscalizar. ¿Qué metiste ahí? Pues es que mira, como el aguinaldo ya se lo había pagado y ya lo había considerado por cualquier cosa, mételo ahí. Oye, es que le di un bono, mételo ahí. Oye, la ayuda de uniformes, métela por ahí. Oye, el teletrabajo, acumúlala ahí. Entonces te vuelve una cuenta en la que ya no sabes y no traes el control de qué tienes. Y cuando lo ves a nivel concepto, que lo que te da hoy el SAT,
tu portal, tanto el del empleado como el del patrón, perdón, pero te lo da por rubro y por mes. Entonces, ahí es una alerta de qué pagaste, cuándo pagaste y por qué pagaste tanto. Y ese concepto en especial es uno que causa discrepancia con las autoridades del Seguro Social, de las contribuciones locales. ¿Y de qué va a depender? O sea, a ver, el consejo es que en la medida de lo posible no lo utilicen. No, que lo O sí lo utilicen, pero Utilízalo para lo que con moderación. debiera de ser. A ver, por ejemplo, efectivamente el teletrabajo no tiene un concepto y es una cantidad que le pagas a la gente y que no forma base tributaria para ninguna autoridad. Entonces ese sí es claramente otros que no forman base. Pero si le empiezas a meter ahí uno, otra, bueno, ahora la beca para los hijos está bien. Si lo vas a meter y lo tienes que otorgar, pues mételo ahí. Oye, pero ahora se me ocurre. No busques ocurrencias. Busca qué concepto, porque el SAT tiene perfectamente tipificados todos los conceptos que pudieran existir. Ya cuando no te cabe nada, pues usas el 999, pero en realidad es el menos recomendable. Ok, o sea que estaríamos esperando que si alguien utiliza eso de manera excesiva o más bien ni siquiera justificada, porque que el que realmente no encuentre ningún concepto, es muy probable que la propia autoridad entre a analizar ese tipo de rubros y a ver, desglósalo, ¿no? Porque pues puede ser que haya sido inclusive ese rubro. ¿Lo consideran como parte de los conceptos para retención, sujetos a retención? No forman base de tributaria o de impuestos. Puede ser que ahí estemos escondiendo cosas que a lo mejor sí debieron haber sido objeto de retención y pues ahí es en donde la autoridad dice vamos a revisar. Y la empresa tendría que pagar esas retenciones en caso de que llegue algún tema, ¿no? Pues yo creo que sobre todo es que te pone, como decía Zoe, te pone en riesgo de. Sí. O sea, y aparte es un análisis estadístico relativamente fácil, porque tiene todos los conceptos desdoblados y de repente pues resulta que te brinca por ahí un 30% del monto total que estás pagando. O sea, imagínate. Y estos son típicamente los que el SAT utiliza de mera estadística. Sí. A lo mejor no va a tener un cuadre de estos típicos donde tenemos una retención asociada a un pago porque no es sujeto de retención, pero en montos significativos, pues bueno, brinca. Le va a botar luego. En cuanto a tema, no sé si ya nos pasamos a servicios, pero también en un punto de exentos y grabados, no sé si vale la pena tocar o nos pasamos directamente a servicios. Pues yo creo que nos pasamos al tema de servicios y no nos va a dar tiempo. Hablando de servicios, hablamos de servicios especializados. Digo, igual, insisto, en el tema de nómina, perdón. Yo creo que también hay muchos aspectos que tenemos que considerar, pero no nos va a alcanzar el tiempo y sería cuestión de hacer un programa exclusivamente para eso. Pero bueno, la idea, insisto, como decíamos al inicio, es darles algunos aspectos relevantes en los que tienen que estar prestando atención y en la medida de lo posible prevenir durante el ejercicio. Bueno, ahorita ya no van a poder prevenir, ¿verdad? Del 24, pero al menos en el que estamos, pues bueno, pues hagamos la tarea. No, pero bueno, hablando de servicios especializados, lo que anteriormente conocíamos como outsourcing, hay muchas reglas que ya hemos tenido otros programas en donde hemos hablado de este tema. Este año fue un año particular en donde hubo renovaciones a las empresas que se dedican a brindar estos servicios. Tienen que cumplir con un registro particular por parte de la Secretaría del Trabajo y bueno, que forma parte a su vez de estos requisitos que las empresas que contratan estos tipos de servicios pues deben de tener a la mano, así como otros conceptos. Es decir, las empresas que contratan los servicios se están volviendo una especie de fiscalizador, ¿no? Para confirmar que el prestador del servicio efectivamente esté cumpliendo con al menos ciertas obligaciones mínimas, ¿no? Para asegurarse de que los empleados sí están debidamente contratados, que se están haciendo los pagos correspondientes de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, respecto de este tema, Zoe, ¿cuáles son los aspectos que consideras que deberíamos estar poniendo atención puntualmente? En términos de la legislación, creo que son menos que a nivel práctica. Y a nivel práctica rebota en lo que de repente el SAT no te da una devolución de IVA o te reta el tema porque, a ver, ¿qué te pide mínimamente la legislación?
que recabes los FDIs. Bueno, ni siquiera los FDIs. Dice los comprobantes de pago y te pide el PDF, o sea, la representación gráfica. Ni siquiera el XML per se. El pago de IMSS, el pago de las contribuciones federales, le hace ISR, IVA, son las que te pide mínimamente, obviamente que sea un prestador de servicios especializados vigente, es decir, que su folio REPS esté vivo, no esté cancelado, suspendido o derogado, porque eso obviamente te deja en una situación de ilegalidad cuando contratas a un proveedor de esa naturaleza. Sin embargo, la verdad es que la autoridad ha ido mucho más allá y dice, ¿cómo sabes que esta persona que te están dando es la que tienes tú en el IMSS? Entonces, es cuando te vuelves el fiscalizador de ese tercero que contratas. Oye, ¿cómo sabes que Gabriel me prestó el servicio a mí y no fue Jesús o no fue Daniel? Bueno, pues es que yo no compro el servicio especializado a la persona, sino al servicio que ejecuta. Sí. Entonces, tener esas listas... O incluso, oye, ¿qué pasa si está haciendo el servicio prestado de manera remota? Sí. No hay una presencia física. Correcto. Entonces, todo eso viene como a complicar la operación diaria cuando tienes una fiscalización. Por eso sí es necesario que en el contrato, porque además tienen que, eso sí, cumplir con sus reportes ante el IMSS y el Infonavit cuatrimestrales, SISUB, IXOE, tendrán que compartirle a las autoridades del IMSS, del Infonavit respectivamente, toda la información de contratos y de personas que están contenidos en esa prestación de servicio especializado. Pero la verdad es que cuadrar eso contra lo que tú tienes, pues requieres hoy un contador de REPSE, ¿no? Sí. Literal. Sí. No, ok. Falta un par de minutitos. Yo creo que podemos cerrar estas ideas. Gabo, ¿qué podrías decir o qué podrías mencionar para cerrar esta idea en tema de nóminas? Mira, yo creo que algo que se vuelve fundamental es este análisis que justo anticipaba Zoe. Ya no puede ser de último momento, tenemos que ser preventivos, tenemos que analizar a detalle el famoso 999. A ver, veamos el origen. Sí. Nos estamos quedando a un nivel en muchas ocasiones por las prisas muy superficial. Caso REPSE es muy delicado. Sí. Porque justo comentaban Toño, Zoe, sobre qué tanto detalle, qué pasa si no lo tengo en este momento. Bueno, ojo, porque eso es un no deducible inmediato. Sí. Entonces hay que tener ese análisis ya. Yo creo que estamos cayendo en un exceso de autofiscalización, sí. Porque tú mencionabas, o sea, hay requisitos, hablando de servicios especializados, hay requisitos específicos que el contratante debe recabar del contratista, ¿no? Sí. Oye, pero pues si el contratista no me los da, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque ese es un tema también. Oye, no me lo está dando, digo, puedo yo tomar medidas y ya no contratarte, pero pues por la partecita de que sí te contraté, pues yo ya traigo probablemente un riesgo ahí latente. No, y hay momentos sumamente críticos. A ver, si es un proveedor fundamental para ti, es el que te sostiene las redes de tu tecnología, ¿cómo lo cambias? Oye, es que en este momento cayó en un 69. ¿Sí? En ese momento lo debes de dejar. ¿Qué hago? Lo deberías de cesar. Sí, claro. Ajá, ¿y quién me sostiene toda la parte de datos? De verdad que da para mucho más esto. Hay que ser cuidadosos, hay que ser muy diligentes. Creo que estas dos partidas son de los rubros más costosos en los estados financieros y hay que vigilarlos. Perfecto, pues se nos acaba el tiempo. Les agradezco por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Esto fue sin duda #Asesórate. Hasta luego, bye.